Hello guys, this is a recording to tell you about be able to, how we are going to use it, and some examples. So be able to, guys. I have here a small conversation. I'm going to read it to you, and I want you to try and understand what they are talking about, okay? Vamos a ver de qué están hablando, okay? Were you able to read my story? Sorry, I wasn't able to read it. I was busy. But will you be able to read it? Yes. I'm not able to do it right now because I'm at work. But once I get home, I'll be able to read it and give you feedback. Great. Thanks. Bueno, como decía el título, vamos a hablar acerca de able to, ¿verdad? Be able to. Ahora quiero que vean el texto y traten de ver en qué temporalidad o qué temporalidades estoy hablando. La primera pregunta, were you able to read my story? ¿Qué tiempo es? Como estoy utilizando were, estoy hablando acerca del pasado, ¿verdad? Del pasado del verbo to be. Entonces aquí estoy hablando del pasado. ¿Fuiste capaz de leer mi historia? Sorry, I wasn't able to read it. I was busy. Seguimos en pasado. But will you be able to read it? Aquí ya estoy usando will. ¿Qué temporalidad es? Es el futuro, ¿verdad? Entonces pregunta si entonces va a poder en el futuro. Yes, I'm not able to do it right now because I'm at work. But once I get home, I'll be able to read it and give you feedback. Y aquí yo lo puedo ver en el presente. Entonces, be able to can be used with all tenses to talk about capability. Si recuerdan, hay un verbo que es el que usamos para hablar acerca de habilidades. Can. I can run, I can dance, ¿verdad? Yo puedo correr, yo puedo bailar. Pero ese verbo, ese can, para hablar acerca de posibilidad o capacidad de hacer algo, solo lo puedo utilizar en el presente. Only in present. Y el pasado de este verbo que es could, I can only use it in past. ¿Ok? Puedo decir I could dance, I could run. Yo podía bailar, yo podía correr. Pero entonces si se fijan, estos están limitados. They are limited, ¿ok? Because can, I can only use it in present and could only in past. So be able nos permite hablar acerca de la capacidad que tenemos de hacer algo en todos los tiempos. And be able to tiene varias palabras, ¿verdad? Ser capaz de. Pero el verbo que tienen que identificar muy bien es el be, ¿ok? El verbo be, que recuerden que significa ser. Este es el verbo que se conjuga con el tiempo que se utilice, porque acuérdense que lo voy a utilizar yo con cualquier temporalidad. Solamente voy a cubrir 3 tiempos para que se den una idea de cómo funcionan, y espero y con esto ustedes puedan inferir cómo funciona también en algún tiempo que no haya cubierto completamente. Entonces, el verbo ser, el verbo be, en presente yo lo voy a conjugar como am, is o are. Y como pasado lo voy a conjugar como was or were. And the future is going to be will be. Ahora si se fijan aquí, el verbo to be lo tenemos que conjugar con cada temporalidad, pero también acuérdense que dependiendo del sujeto con el que utilicemos, lo tenemos que conjugar. Por decir, aquí tengo was, que lo utilizo con ¿cuáles sujetos? Was lo voy a utilizar con
I, con he, con she y con it. Y where lo voy a utilizar con you, con we y con they. Pasa lo mismo con am, is y are, ¿verdad? Ustedes ya saben que I am, she, he, it is, you, they, we, are. Pero el futuro, este de aquí, lo voy a utilizar con todos los sujetos de esta forma. Porque en el futuro nosotros sí tenemos una conjugación para hablar acerca del futuro. Yo correré, yo visitaré, yo estudiaré. Pero ellos, para conjugar los verbos en futuro, lo que hacen es agregarle will. Entonces aquí lo que hacemos es utilizamos el verbo base, que es be, y le agregamos will. Will be. El primer enunciado que tengo aquí es I was able to read the text. ¿Qué dice aquí? Como ya les dije, able to es ser capaz de, ¿verdad? Y was es el verbo to be en pasado, ¿verdad? I was able to read the text. Yo era capaz de leer el texto, ¿sí? Yo era capaz o yo fui capaz de leer el texto. Entonces, si se fijan, ahí está una estructura que les puede servir a ustedes para encontrar los elementos del enunciado que necesitan para poder expresar lo que ustedes quieren expresar. Entonces, si ustedes quieren hablar acerca de la capacidad que tuvieron de hacer algo en el pasado, lo van a hacer con estas estructuras en pasado, ¿ok? Y vamos a ver algo muy importante. Yo les dije que el verbo que tenemos que conjugar es el verbo to be, ¿verdad? Aquí como tengo was. Y si se fijan, yo cuando digo yo soy capaz de, hablo de hacer algo. Necesito otro verbo. Voy a utilizar otro verbo para poder decir que soy capaz de hacer algo. Entonces, ese verbo que utilicemos, ese verbo va a estar en presente. Fíjense, aquí está, read. Porque está unido con el to read. ¿Sí? Yo era capaz de leer. ¿Se acuerdan que, bueno, ustedes aquí lo pueden ver que está en presente, pero les comento nuevamente que cuando vean ustedes esto, to read, cuando el to esté unido al verbo, se hace un infinitivo, ¿verdad? Y esto quiere decir, en español, los infinitivos son aquellos que son los verbos base, no están conjugados. Leer, correr, comer. Entonces, to read, aquí lo pueden ustedes ver de esta forma. Leer, ¿ok? Entonces, así se van a encontrar que el verbo o la actividad que estemos utilizando nosotros con el able es porque es un infinitivo al unirse con el to. Siempre lo van a ver ustedes como be able to. Y al unir el to con el otro verbo, se vuelve el infinitivo. Entonces, I was able to read. Yo era capaz de leer. Entonces, vamos a leer el siguiente. Un negativo. I was not able to read the text. No era capaz de leer un texto. Entonces, si se fijan aquí, vamos a usar la negación como lo hacemos con el verbo to be. Porque estamos negando aquí con el verbo to be. De hecho, I was not able to read the text. Para que se vayan dando cuenta en qué orden está esta palabrita de aquí. Y bueno, aquí está la estructura. Si se fijan, les voy poniendo cuál es el sujeto, que sigue el verbo to be en pasado, el not, able to, el verbo en presente, o como ustedes ya también lo pueden tener, que es un infinitivo, entonces también lo pueden ver de esa forma, y el complemento. The yes or no questions. Was I able to read the text? ¿Era capaz de leer el texto? Igual, aquí voy a empezar con verbo to be. Sigue el sujeto, después able,
o able to, el verbo en presente y ya el complemento. Was I able to read the text? ¿Fui capaz de leer el texto? ¿O era capaz de leer el texto? Y las WH questions. Why was I able to read the text? ¿Por qué era yo capaz o por qué fui capaz de leer el texto? Entonces, si se fijan aquí la estructura, yo lo que hago es agregar la WH question. Acuérdense que puede ser cualquiera de las WH questions. Why, how, when, who. Cualquiera que quieran utilizar. Y sigue la estructura muy parecida a las yes or no questions. Tengo was, porque sigue el verbo to be. Después el sujeto, able or able to, el verbo en pasado y el complemento. Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Lo único que tienen que recordar es que van a conjugar el verbo be, de be able to. Entonces, be, el pasado es was. Para la tercera persona y para I, entonces sería I, he, she, it, voy a utilizar was. Si hablara yo de they, or we, or you, entonces voy a utilizar were. Y ahorita voy a escribir otros ejemplos, ¿ok? Este de aquí, muchachos, es el presente. Entonces, si se fijan también aquí utilizo la misma estructura, lo único que cambia es la temporalidad o la conjugación que utilizan ustedes del verbo to be. I am able to read the text. Yo soy capaz de leer el texto. I am not able to read the text. No soy capaz de leer el texto. Am I able to read the text? ¿Soy capaz de leer el texto? Y why am I able to read the text? ¿Por qué soy capaz de leer el texto? Entonces, solamente basta con que ustedes se vayan dando cuenta de la estructura. Y si se fijan, las estructuras son técnicamente lo mismo. Lo único que tienen que cuidar es el verbo to be. ¿Cómo lo van a conjugar? Y la última lo tengo con will. Entonces will dijimos que es para hablar acerca del futuro. Y yo tengo aquí también afirmativa, negativa y las formas de hacer preguntas. Esto lo tengo aquí para que ustedes se guíen. Acuérdense que no se las tienen que aprender, sino que es una guía para que ustedes, si no se acuerdan del orden de algún componente del enunciado, pues se pueden referir a estos enunciados. Entonces el primero que tengo ahí, I will be able to read the text. ¿Se acuerdan que yo les dije que be no tiene una conjugación como tal en el futuro? Necesito de la ayuda de will para poder hacer que be esté en futuro. Yo seré capaz de leer el texto. I will be able to read the text. Entonces igual, se fijan que la estructura es exactamente igual, solamente va cambiando la conjugación del verbo to be. La siguiente, I will not be able to read the text. Aquí lo único que tienen que tener cuidado es que el not lo van a poner entre will y entre be. I will not be. Okay, I will not be. No va al lado del verbo to be como en las otras conjugaciones. Va en medio de will y de be. I will not be able to read the text. Ahora vamos a ver la yes or no question. Will I be able to read the text? Aquí pasa también algo similar. Tengo will primero, después el sujeto y luego ya tengo be. ¿Ok? Para que tengan esa atención ahí. Cambia un poquito aquí con esa conjugación de will. Tengo will, I, and then be. Will I be able to read the text?
Y pues WH questions, ¿se acuerdan? Es muy parecida la estructura que tiene con las yes or no questions, solamente le agrego esta palabrita de aquí. Why will I be able to read the text? ¿Por qué seré capaz de leer el texto? ¿Ok? Entonces, si se fijan, esas estructuras las tengo, bueno, las van a tener en su Classroom para que las tengan de referencia y espero y estén un poquito más entendibles de esa manera. Y lo que voy a hacer, lo que les voy a pedir como tarea para completar o comprobar que vieron el video, es que les voy a pedir que solamente de una estructura, de la de will, porque es la que más, con la que más utilizan este tiempo en la plataforma, quiero que ustedes me hagan los enunciados así: afirmativo, negativo, yes or no question and WH question, de algo que ustedes piensan que serán capaces de hacer en el futuro. ¿Ok? Entonces pueden ser ideas diferentes por cada enunciado. De preferencia que sean ideas diferentes. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Déjenme pongo aquí otra diapositiva para poderles explicar. Yo se los puse con una sola idea para que más o menos entendieran cómo va el patrón de cómo se utiliza la estructura. Pero pueden ustedes poner diferentes ideas. Entonces, por decir, me pueden decir algo de lo que van a ser capaces. I will be able to drive, por ejemplo. En un futuro ustedes van a ser capaces de manejar. I will be able to drive. Algo de lo que no van a ser capaces, probablemente volar, que eso es algo muy vago, ¿verdad? Pero ustedes pueden poner cualquier cosa que ustedes sientan que no van a poder hacer o que no van a poder cocinar. Por decir, yo que no soy muy buena cocinando, voy a poner I won't be able to cook. No voy a ser capaz de cocinar. Acuérdense que este won't significa will not. Okay, pueden poner I will not be able to cook or I won't be able to cook. Won't es la contracción. Y las otras preguntas, como les digo, como van a ser ideas diferentes, lo que ustedes pueden hacer es preguntarle a otra persona y esas preguntas las utilizamos en clase. Entonces pueden preguntar algo que ustedes quieran saber acerca de alguien más. Por decir, will you be able to come? Will you be able to come? ¿Serás capaz de venir? ¿Sí? Venir a visitarme. Or will you be able to... ¿Qué más podemos poner? Will you be able to help me? ¿Serás capaz de ayudarme? Si le quieren preguntar a alguien, when will you be able to help me? ¿Cuándo serás capaz de ayudarme? Entonces, si se fijan, son diferentes ideas que quiero que utilicen para expresar acerca de capacidad. Primero es solamente para ver si más o menos ya vamos comprendiendo cómo funciona be able to, ser capaz de. Y en clase podemos ver ya todas las estructuras, hacemos ejercicios juntos
y vemos si sí vamos entendiendo cómo funciona, ¿ok? Entonces, esta tarea yo voy a poner el video y ahí mismo en ese video ustedes van a poder subir la tarea, que es escribir estos enunciados. Va a ser con will, va a ser en futuro, ¿sí? Entonces quiero que primero escriban estas y esta es una tarea para la clase, ¿ok? Y sería todo. Si tienen dudas, muchachos, me escriben y busco otra forma de explicarles. También me pueden mandar mensaje personal y también les puedo contestar de esa forma. That will be it for this topic.